Bueno, vamos a estudiar la Segunda Guerra Mundial, concretamente en este vídeo, pues un poco las diferencias entre la primera y la segunda. Está claro que la Segunda Guerra Mundial es una guerra que se produce entre dos bandos, los aliados o potencias aliadas y las del eje, y que dura 6 años, del 39 al 45. Comienza el 1 de septiembre del 39 y aunque, como hemos visto en el anterior vídeo, puede decirse que con la invasión de China por parte de Japón en el 37 empieza la guerra en el Pacífico y finaliza la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre del 45. Esta guerra causó 60 millones de muertos y lo primero que vamos a ver va a ser los bandos, luego las etapas en otro vídeo y las consecuencias. ¿Qué diferencia esta guerra de la primera? La Segunda Guerra Mundial, bueno, por el principio es una guerra, la primera diferencia es que es una guerra político-ideológica, es decir, que enfrenta a las potencias de dictadura fascista con las potencias democráticas. En segundo lugar, es una verdadera guerra mundial en la que participan multitud de países. Como se puede apreciar en este mapa, las potencias verdes serían las de los aliados, las azules serían las del eje y blancas serían los neutrales, como por ejemplo el caso de España. Dentro de las potencias aliadas tenemos que destacar a Gran Bretaña, a Francia, aunque estuvo invadida del 40 al 44 por Alemania, la URSS, cuando es atacada en el año 41 por Alemania, a Estados Unidos, cuando también es atacada en el año 41 pero por Japón, y China desde el año 37 que la invade Japón. Otros países que aparecen en este bando destacados serían, por ejemplo, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia o Grecia. Vale, también participa, como en la Primera Guerra Mundial, todas las colonias de los imperios. El otro bando sería la coalición o las potencias del eje y estaría dirigido por la Alemania nazi, la Italia fascista o Japón. Acordaros que se crea en el año 36 un eje, el eje Roma-Berlín, entre Hitler y Mussolini, que es ratificado por el Pacto de Acero en el año 39. Y además se firma entre Alemania y Japón un pacto contra la URSS, el pacto anti-Comintern, en el año 36. En el año 40 ya se firma el tripartito entre estos tres países, Alemania, Italia y Japón. También participan otros países que los tenéis aquí. Tercera diferencia, hay un cambio radical de estrategia. Se pasa de la guerra de trincheras, propia de la Primera Guerra Mundial, a la guerra relámpago, ideada por la Alemania nazi, que se trata de bombardear la zona y luego ya utilizar fuerzas móviles terrestres atacando a gran velocidad y sorpresa. La cuarta diferencia es que se utilizan nuevas armas muchísimo más sofisticadas y destructivas y nueva tecnología. Por ejemplo, la importancia del tanque o de la aviación con esta guerra relámpago, o la batería antiaérea, o las minas, o la importancia de los portaaviones, o el incremento de la producción de armamento. Además, como ya hemos señalado, es una guerra total, donde se afecta, sobre todo se ve afectada a la población civil, con unos 60 millones de muertos, y luego tiene otra característica distintiva y es la política del holocausto o exterminio del pueblo judío que lleva a cabo la Alemania nazi en todos los territorios europeos que conquista y no son pocos. Bueno, aquí tendríamos por un lado lo que sería el mapa político de Europa del año 20 al 30 y está clarísimo que las potencias que tienen dictaduras pues son mayoritariamente en el centro de Europa, en el sur de Europa, incluida España. Luego tenemos el régimen comunista, que desde el 17 pues es una parte. Y por último tenemos la Europa democrática, que tiene una gran tradición democrática. Y esto va a ver, evidentemente va a influir en los dos bandos. Los dos bandos ya los hemos visto, así es que vamos a los vencedores y vencidos ya los veremos. ¿Vale? Y bueno, aquí aparece un poco la marcha de la guerra. Lo primero es que en el año 39 Alemania invade Polonia. Luego, al mismo tiempo, la Unión Soviética ocupa la Polonia Oriental, pero continúa oficialmente neutral, bajo un pacto secreto con Alemania, el pacto de no agresión. ¿Vale? O sea que media Polonia la coge Alemania y media la Unión Soviética. Luego, durante los próximos 2 años, las fuerzas alemanas fueron victoriosas. Es la época del periodo de gran esplendor hasta el 43. ¿Qué invaden? Pues invaden Dinamarca, invaden también Noruega, los alemanes, invaden Holanda, invaden también Bélgica, invaden Luxemburgo e invaden Francia, Yugoslavia y Grecia. Es decir, es una época de esplendor por parte de las victorias alemanas. En el siguiente periodo
vemos como la Unión Soviética ocupa los países bálticos, es decir, aprovecha un poco el descontrol para controlar, aparte de la mitad de Polonia, pues también Estonia, Letonia y Lituania, ¿vale? Aquí se ve claramente cómo en el año en el que nos encontramos, más o menos en el 39, bueno, pues vemos claramente cómo Francia, toda la parte norte está invadida, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Noruega, Polonia, Checoslovaquia, por supuesto, Yugoslavia, Grecia e Italia pertenece al eje. Vale, aquí vemos claramente cómo la Unión Soviética ataca Rumanía Oriental y ataca también Finlandia, es decir, lleva una política agresiva, pero sigue sin atacar a Alemania. Y Alemania sigue sin atacar a la Unión Soviética, en principio aún no. Habremos de esperar al año 41. ¿Vale? Por lo tanto, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria se alían para defenderse de los ataques de la Unión Soviética, se alían con Alemania y por eso formarán parte de las potencias del eje, sobre todo tratando de huir del ataque o de la expansión hacia el oeste de la Unión Soviética. ¿Vale? Aquí vemos claramente cómo se han aliado ya con Alemania, tanto Eslovaquia como Hungría, como Rumanía, como Bulgaria, huyendo un poco de la presión o del ataque soviético. Vale. Aquí ya cambia la cosa porque habíamos dicho que en principio no se iban a atacar. Pero Alemania en el año 41, como hemos ya señalado, ataca a la Unión Soviética, claramente. Y esa sería la gran desgracia de Alemania, porque evidentemente la Unión Soviética, como lo ahora veremos, pues al final la vapulear, ¿vale? Y ahí consigue avanzar sobre Berlín y Alemania la Unión Soviética desde el este y los aliados desde el oeste, con el desembarco de Normandía, pues acabarán con el imperio alemán. Vale. Una segunda ofensiva alemana, aquí se producen todos los ataques entre la Unión Soviética y el Imperio Alemán, y una segunda ofensiva alemana en el 42 trajo a las fuerzas alemanas más al interior del territorio soviético, como acabamos de ver, y ese mismo año, en el 42, ¿vale? Pues las fuerzas alemanas e italianas ocupan el sur de Francia, toda Francia prácticamente queda ocupada. Vale. En el año 42 y 43, las fuerzas soviéticas contraatacan y empiezan a liberar el territorio ocupado por los alemanes. ¿Vale? Comienza la ofensiva en el frente oriental, la ofensiva rusa. De tal manera que el avance ruso va liberando territorio, como acabamos de ver. Fijaros cómo va cambiando de color y poco a poco todos los territorios que en principio habían sido conquistados por los alemanes en el 41 son reconquistados por la Unión Soviética. Vale. Fijaros cómo estas flechitas indican claramente que las fuerzas aliadas llegan desde África del Norte e invaden Italia en el año 42-43. Por eso será ejecutado Mussolini, porque lo consideran responsable de la pérdida, ¿vale? Al ser invadidos por el ejército contrario. De tal manera que fijaros las fechas, en el 44, por un lado la Unión Soviética sigue avanzando por el este, y se produce el desembarco de Normandía. ¿Vale? En el 44 las fuerzas aliadas llegan al norte de Francia, empezando la liberación de la Europa occidental. Fijaros, mientras tanto, desde el este las fuerzas soviéticas continúan el avance. Fijaros que ya han llegado a Alemania, ¿vale? Han llegado a Checoslovaquia, han llegado a Hungría, han llegado a Yugoslavia, territorios aliados. Y evidentemente la rendición a Alemania en el 45 contempla la victoria aliada en Europa. Muy bien. Pues yo creo que con esto hay más cosas, hay más elementos. Vamos a intentar traerlos aquí. Bueno, aquí tenéis una forma diferente de, de verlo, ¿vale? El primer episodio es que Alemania en el 39 invade Polonia. El segundo es, evidentemente, es que frente a Inglaterra no declaran la guerra. El siguiente, en el 40, es que Alemania ocupa Dinamarca y Noruega. El siguiente, evidentemente, es que Francia capitula frente a Alemania e Italia y entra en la guerra. Italia, ¿vale? En el año 40 también se produce la batalla de Inglaterra, que es el gran bombardeo alemán. En el 41 Alemania ataca la URSS, que es cuando no mantiene el pacto, y ahí empieza su ruina.
Luego, Japón en ese mismo año ataca la base militar de Pearl Harbor y Estados Unidos entra en la guerra. Por otro lado, se produce la batalla de Stalingrado, que sería la primera gran victoria rusa frente a Alemania. Además, evidentemente, se produce la rendición de alemanes y italianos en Turquía. En el 43, Mussolini es apartado del poder porque el ejército aliado lo conquista desde el sur. En ese mismo año, y por lo tanto, Italia capitula frente a los aliados. Y entonces se produce el desembarco de Normandía en el 44 para liberar a la Europa occidental. A la vez se produce la capitulación de Alemania. Ya está por un lado acosada por el este y por el oeste. Estados Unidos lanza la bomba sobre Hiroshima, luego sobre Nagasaki y definitivamente capitula, creo que es el 1 de agosto, el 2 de septiembre, perdón. Las bombas son en agosto, el 2 de septiembre Japón. Bueno, espero que eso haya servido de algo.